¿Qué tal? Muy buen día, muy buena tarde estén teniendo. Vamos a dar el inicio a la resolución de la guía de Politécnico para el año 2020 y vamos a hacerlo con la sección de Química para el área 1 o de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas. Así que bueno, vamos a ver la primera pregunta de la guía. Nos dice, en base al criterio en la tabla periódica, ¿cuál de estos elementos tiene mayor electronegatividad? Bueno, para esto vamos a tener de preferencia su guía impresa o en formato PDF a la mano para que sigan cada una de las preguntas. Llegué aquí por cuestiones de tiempo en la grabación, voy a resumir el enunciado básicamente, o a veces resumiremos también las respuestas. Así que por favor tengan antes que nada su guía a mano para que vayan viendo exactamente cómo menciona cada pregunta. Entonces, dentro de la tabla periódica nosotros tenemos que la electronegatividad siempre va a aumentar hacia la derecha y también va a aumentar hacia arriba, ¿no? A la derecha y hacia arriba. Si nosotros entonces observamos las posiciones de estos elementos, litio, flúor, carbono y nitrógeno, nos vamos a dar cuenta que el que está más a la derecha de entrada, pues es el flúor. De estos elementos, el flúor es el más electronegativo, está en la familia 7A. Y recuerda que la electronegatividad es una propiedad que nos dice sobre la capacidad de atracción de electrones por parte de un átomo dentro de un enlace químico. Al formar enlaces químicos, el átomo de flúor es el que tiene la mayor fuerza para atraer esos electrones dentro de ese compuesto que estuviera formando el flúor. Importante también recordar que de hecho el flúor es el elemento más electronegativo de todos, ya que la última familia de la tabla periódica, que es la familia 8A, llamada de gases nobles o inertes, no posee electronegatividad o su electronegatividad pues es igual a cero, con lo cual pues no se toma en cuenta para esta propiedad. Vamos a pasar a la pregunta número 2, no sin antes marcar entonces que esta sea la correcta, por esta razón. Nos pide un concepto que ocurre cuando tenemos la combinación de orbitales atómicos puros. Principalmente esa es la parte clave de este concepto que se conoce como la hibridación. Nosotros tenemos tres tipos de hibridaciones principales, que es sp3 para carbonos con enlaces sencillos o alcanos, hibridación sp2 para alquenos o enlaces dobles carbono-carbono, e hibridación SCP para carbonos de enlaces triples o alquinos. Sí, este tema, bueno, obviamente se ve sobre todo en química orgánica, al igual que lo que es la isomería. Para eso, por favor, si es necesario, consulten cómo se llevan a cabo estas hibridaciones. Lo tengo en el video de Química Orgánica 1 en la lista de química. Para que ustedes, si necesitan recordar eso, pues lo puedan consultar. La isomería, bueno, se define como moléculas que tienen la misma fórmula condensada, pero diferente estructura. Eso también prepararé un video más adelante explicando el tema más a detalle de lo que son los isómeros, cómo se clasifican, etc. De momento entonces, digamos, la isomería pues no corresponde a esta definición. Concatenación, bueno, se refiere más que nada al traslape de estos orbitales que forman enlaces sigma o pi, que también se va a ver en otro tema de química orgánica. Prepararé un video especial para explicar cómo se forman los enlaces sigma y pi en los compuestos orgánicos. La polimerización se refiere a reacciones donde una molécula pequeña llamada monómero se une consigo misma una gran cantidad de veces, de ahí el prefijo poli. La formación de una molécula gigantesca, una molécula o una macromolécula, pero que tiene unidades repetitivas. Así que la polimerización se refiere a otra cosa y no a la combinación de orbitales atómicos puros como lo son S con P. Vamos a revisar la pregunta número 3, donde te piden identifica cuál es la reacción de esterificación, y también la pregunta te menciona que se lleva a cabo entre un ácido carboxílico y un alcohol para generar un éster en medio ácido. Entonces tienes que saber aquí los grupos funcionales, eso te va a ayudar. Un ácido carboxílico, aquí lo tenemos,
un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno, perdón, es el ácido carboxílico, COH. Luego el grupo alcohol, bueno, tenemos el OH, ¿no? Para eso entonces ya no sabemos bien los grupos funcionales. En este caso el medio ácido lo proporciona un ácido fuerte, el ácido sulfúrico, para producir un éster, que efectivamente el éster es este grupo funcional que está encerrado en color verde, y como producto secundario el agua. Esta es la única reacción que corresponde a una esterificación, o sea, la formación de un éster, siempre a partir de un alcohol con un ácido carboxílico. La otra semejante, bueno, la respuesta correcta es la A. La otra que se asemeja es el inciso B. Sin embargo, tiene un error aquí en el producto, ya que le ponen CH2 y no puede ser así. Por la tetravalencia del carbono es CH3. Así que por eso nos quedamos con el inciso A como la respuesta correcta. Insisto, identificar grupos funcionales. Con eso vas a poder contestar lo que te está pidiendo en estas reacciones orgánicas. En la número 4 vamos a ver la definición de diferentes concentraciones. La concentración molar, bueno, de entrada te tienes que saber qué es la concentración molar o molalidad. Va a ser el número de mol de soluto representado con N. N es el número de mol de soluto dividido entre los kilogramos de la solución. Así se define la concentración molar, mol por kilogramo de solución. La concentración molar, muy común en química, es también el número de mol de soluto, pero dividido entre los litros en vez de kilogramos, litros de solución. La concentración normal se define como el número de equivalentes químicos dividido entre los litros de solución. Y finalmente la concentración porcentual, en este caso masa a volumen, serán unidades de masa. Por ejemplo, podrían ser, bueno, vamos a generalizarlo como la masa de un soluto, que puede ser medida en kilogramos, miligramos, gramos, dividido entre el volumen de la solución, que puede ser medido en mililitros, litros, centímetros cúbicos, etc. Y esto multiplicado por 100. Si nosotros entonces llevamos a cabo correctamente la relación de columnas y la buscamos aquí en la guía, pues vamos a llegar a que la respuesta correcta en esta pregunta 4 sería el inciso D. El inciso D contiene la relación de columnas correcta, como hemos definido aquí. Ya cuando tú la relacionas en el orden que menciona esta guía, pues llegamos al inciso D. Así que vamos a continuar resolviendo nosotros las siguientes preguntas. Para esto voy haciendo pausas en lo que borramos el pizarrón y volvemos a escribir las demás preguntas. La pregunta 5 nos pide relacionar las columnas del nombre de estos compuestos, que son alcanos, si los vemos, y con sus respectivas fórmulas químicas. Bueno, aquí lo más fácil, de acuerdo a nuestro conocimiento de nomenclatura en química orgánica, es que vamos a contar el número de carbonos, es lo más fácil. Aquí, por ejemplo, el grupo, empecemos con la cadena larga, el nombre final, el butano, ¿cuántos carbonos tiene? De acuerdo a lo que sabemos en orgánica, tiene 4 carbonos. Y el grupo metil tiene un carbono, pero está 2 veces, por eso es dimetil. Entonces, cada metil tiene un carbono por 2 veces que se encuentra en la fórmula. Son 2 carbonos, entonces 2 carbonos más 4 carbonos igual a 6 carbonos. De ahí que entonces sea el inciso C, la fórmula correspondiente del 2,2-dimetilbutano. Tiene 6 carbonos y tendrá 14 hidrógenos. Luego el octano tiene 8 carbonos y el grupo dimetil igualmente serían 2 carbonos más 8, 10. De esta manera entonces diríamos que es el inciso A, 2 con A. La siguiente, la 3, el pentano, ¿cuántos carbonos tiene? Efectivamente son 5 carbonos. El metil tiene un carbono, pero está 3 veces, de ahí el prefijo tri, 3 carbonos, entonces, más 5 carbonos igual a 8 carbonos, entonces el inciso D. Y por último, pues nos quedaría que el tetrametilpentano tiene 9 carbonos, y entonces es el inciso E. Si nosotros relacionamos de esta forma las columnas, de forma
correcta en la pregunta 5. Entonces tendremos que es el inciso C, la respuesta correcta del inciso C. Vamos ahora con la pregunta 6. Nos pide en cuál de las siguientes reacciones corresponde a la obtención de un compuesto aromático. Bueno, aquí tienes que saber que un compuesto aromático efectivamente es aquel que es derivado del benceno. Entonces, el benceno, ¿verdad?, que se representa de esta forma en su estructura molecular, con un círculo en la parte de en medio, lo que nos indica es que tiene enlaces dobles alternados. Esos enlaces dobles alternados pueden estar en una posición o en la otra, y realmente pues por la simetría de la molécula de benceno, que es hexagonal, pues es equivalente a estas estructuras que se les conoce en química orgánica como las estructuras de Kekulé, ¿no? Y también se les llaman estructuras de resonancia, que es un concepto que se ve mucho en la química orgánica, y básicamente nos indica que los electrones en una molécula pueden estarse moviendo dentro de esa misma molécula. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto le llaman estructuras de resonancia, pero bueno, el punto es que un compuesto que es aromático tendrá entonces esa parte, ese anillo aromático como le llaman, o ese grupo de benceno. La única reacción que tiene ese anillo de benceno efectivamente pues es el inciso B. El inciso B es la única reacción que presenta esa estructura derivada del benceno. En el inciso A tenemos el ciclohexano, que no tiene los enlaces dobles alternados, o el círculo, por lo tanto no puede ser el inciso A, que sería la más semejante. De esta manera lo sabemos fácilmente. Vamos con la pregunta número 7. Tenemos esta reacción química. ¿Qué producto se va a dar? Bueno, básicamente esta es una reacción que se estudia en el tema de la formación de los ácidos. Este es un óxido ácido o un óxido no metálico. El tiróxido de azufre, el azufre es un no metal, y el oxígeno entonces formas un óxido no metálico u óxido ácido. Precisamente se les llaman óxidos ácidos, o también luego les llaman anhídridos, porque cuando reaccionan con el agua van a formar un ácido. En este caso se formará el ácido sulfúrico, que también es responsable de la formación de la lluvia ácida cuando se estudia el tema de contaminación atmosférica. La formación de lluvia ácida principalmente se da por la reacción de los óxidos de azufre con el agua en las nubes, y de esta manera el pH de esta lluvia es ácido. Pregunta número 8 nos menciona una reacción química que realmente no tiene tanta importancia en este momento, sino que el dato clave es que se libera o hay un calor de menos 726.63 kilojoules. Este calor es negativo, lo cual me indica que se libera ese calor, o como se ve en termoquímica, es una reacción que le llaman exotérmica. Si las reacciones liberan calor, entonces son exotérmicas. Y si nosotros vemos las opciones, menciona lo que indica este valor es que esta cantidad calorífica o energía calorífica es, inciso C, producida por el sistema. No es irradiada, porque el término irradiado se maneja radiación, aquí se maneja calor, no radiación. Absorbida pues sería al revés, una reacción que absorbe calor es endotérmica, como se ve en ese tema. Ni tampoco es conducido, porque el fenómeno de conducción es un fenómeno físico, no químico. La conducción se da la propagación de calor a través de materiales sólidos, como cuando nosotros ponemos una cuchara o un utensilio de metal en una flama, en una estufa. Tarde o temprano ese calor va a recorrer todo el metal, porque es un buen conductor del calor. Luego, entonces, la pregunta 9, hay que leer, ¿no?, lo que nos menciona: temperatura constante. ¿Sí? Entonces la temperatura se va a mantener constante, vamos a abreviar constante así, CT. El volumen ocupado por una cantidad definida de gas varía en forma inversamente proporcional. Volumen varía en forma inversamente proporcional a la presión absoluta ejercida sobre él.
Sí, cuando nosotros quitamos esto, bueno, este es el símbolo de proporcionalidad. El volumen es inversamente proporcional a la presión, y cuando nosotros consideramos la constante de proporcionalidad, pues resulta ser la temperatura. Cuando la temperatura no cambia o se mantiene constante, nosotros tenemos que a mayor presión el volumen será menor, y al revés, a menor presión el volumen va a ser mayor. Por ejemplo, cuando tenemos aquí un globo con aire, la presión que se ejerce sobre él cuando es menor tiene un mayor volumen, pero si nosotros metemos este globo a una mayor presión, por ejemplo a nivel del mar o bajo alguna cámara que genere presión como la cámara hiperbárica, pues entonces esa presión externa sobre el globo va a provocar una disminución en su volumen. Entonces vemos que a mayor presión menor es el volumen, y al revés, a menor presión mayor es el volumen que ocupa ese gas. Esa ley se conoce con el nombre de la ley de Boyle-Mariotte, que es el inciso D, es la que corresponde a esto. Las otras leyes, bueno, habrá que repasarlas también a detalle. En el caso de la ley de Dalton se manejan lo que llaman presiones parciales, que ya estaré analizando en otro video de química. La ley de Gay-Lussac es cuando el volumen se mantiene constante, y la ley de Charles es cuando la presión se mantiene constante y las demás varían, los demás parámetros varían, ¿no? Ya haremos un video hablando exclusivamente de problemas y analizando las leyes de los gases en general. Entonces vamos a pasar a la pregunta número 10, donde nosotros tenemos que calcular el delta H, o una expresión para el delta H de la reacción, delta H estándar de la reacción. Esto quiere decir variación de entalpía estándar de la reacción. Este es un tema que se ve en termoquímica. Para esto necesitas tú conocer previamente el concepto de entalpías, que es el calor de una reacción que se lleva a cabo a presión constante en condiciones estándar, que es este superíndice 0. Es una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de una atmósfera. De forma general, para sacar la variación o del delta H de esa reacción, de cualquier reacción, vamos a tener la suma de las entalpías, o de la variación de las entalpías de los productos estándar, esto multiplicado por el número de mol, con el cual aparece en la ecuación balanceada, menos la suma de las entalpías, de la variación de las entalpías estándar de los reactivos, multiplicado por el número de mol con el cual aparecen los reactivos. Si nosotros aplicamos esta expresión general para calcular los calores de reacción, entonces llegaremos a que la respuesta correcta sería el inciso B. En el inciso B tenemos los productos, CO2 más 2 veces la entalpía del dióxido de azufre, menos las entalpías de los reactivos, que es el sulfuro de carbono y del oxígeno. Si nosotros analizamos cómo está escrita el inciso B, bueno, pues es la única que corresponde a esta expresión general. Productos con sus respectivos mol de acuerdo al coeficiente de la reacción balanceada, 1 para el CO2, 2 para el dióxido de azufre, menos las entalpías de reacción o de formación para los reactivos, sulfuro de carbono, 1 mol y 3 mol de oxígeno. Entonces la única correcta es el inciso B. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 11. Es una pregunta que tiene que ver con nomenclatura más que nada. Nos dice el nombre del compuesto cuya fórmula AU2O3 recibe el nombre común de óxido y completar, ¿no? En este caso el óxido es por el oxígeno, es un óxido metálico, ya que AU es el símbolo químico del oro. Sin embargo, el oro pues tiene dos números de oxidación común, que es +1 y +3. Cuando tenemos el número de oxidación menor, recibe la terminación oso. Este ion le llaman el ion auroso, y si tiene el número de oxidación más grande, recibe la terminación ico, entonces sería el ion áurico.
Este número 3 viene de acá. Por la construcción de la fórmula se intercambian esos números de oxidación como subíndices, como se ve también en el tema de números de oxidación y nomenclatura. Y así el 3 entonces y el 2 se intercambian y llegamos a la fórmula que nos está diciendo aquí la guía. Por lo tanto es el óxido áurico, que es el inciso A. Sí, obviamente necesitamos dominar muy bien el tema de nomenclatura, es parte de los temas que maneja el temario de la guía oficial. Sí, aquí en la página número 137 tienen ustedes el temario completo, las unidades que oficialmente tenemos que abarcar en química para el área 1 y también son las mismas para el área 2. Ya en área 3 son menos unidades y entre esos viene nomenclatura. Ya tengo un video de esto en mi canal, nomenclatura en 3 partes. Voy a dejar un enlace ahí para que tú lo puedas consultar o al final del video. Y si es necesario, pues te pongas a estudiar el tema, a revisarlo, las reglas de nomenclatura de todos los compuestos inorgánicos comunes. Ahí las tenemos ya para que puedas hacer esto muy fácilmente y rápido. La pregunta 12 nos menciona las moléculas de alcano se pueden romper por acción de calor en un proceso llamado, cuando los alcanos que son derivados del petróleo se someten a ruptura, eso se conoce con el término químico de pirólisis. Sí, básicamente es una ruptura por acción de calor, es lo que significa pirólisis, ruptura por acción de calor, ya que se divide en dos partes. Piro, que tiene que ver con cuestiones térmicas, y lisis, que es ruptura o rompimiento. Los enlaces carbono-carbono se rompen generando radicales. Esos radicales se conocen como los radicales alquilo, que son de menor tamaño. Los famosos radicales alquilo con terminación il o hilo, como metil o etil, propil, butil, isopropil, secbutil, etc. Todos esos radicales alquilo son obviamente de menor tamaño por la ruptura con la acción de calor a determinadas temperaturas. Así que este es el proceso correcto para lo que nos habla sobre alcanos, ruptura por acción de calor y generación de radicales alquilo. Vamos entonces a la pregunta número 13, donde nos habla de los hidrácidos. Entonces, en el caso de los hidrácidos, ¿cómo se componen estos compuestos químicos? Dice, resulta de la combinación del hidrógeno molecular con, la respuesta es un no metal. NM, no metal, eso no lo sabemos de memoria. Todos los hidrácidos o ácidos binarios, como también se conocen, por ejemplo, como el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido sulfídrico, etc. Bueno, pues son hidrácidos o ácidos binarios que tienen siempre hidrógeno al inicio y un no metal posteriormente. Las demás respuestas serían incorrectas. Los halógenos son elementos de la familia 7A, no son compuestos. Metal no, es un no metal el que se une. El inciso C, el inciso de oxígeno, pues tampoco, porque hidrógeno más oxígeno más bien formaría agua o quizá un peróxido, pero no el hidrácido. De esta manera entonces también tienes que repasar la composición de cada familia de sustancias químicas inorgánicas, tema que abarco en los mismos videos de nomenclatura. Ahí explico la composición de sales binarias, oxisales, ácidos, hidrácidos, oxiácidos, óxidos metálicos o básicos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso tienes que manejarlo muy bien, es básico que tú te sepas eso. Entonces nuevamente ahí la insistencia de esos videos. Vamos a hacer otra pausa más. Sí, entonces vamos con la pregunta número 14, donde nos dice textualmente o nos solicita, considerando las sustancias químicas enlistadas aquí, la reacción con el cloro, estos van a reaccionar con cloro, relacionarlas con el producto que se genera, ¿no? Entonces, en la reacción con cloro, nosotros lo que vamos a tener es una reacción de sustitución, es un tipo de reacción orgánica, de tres que son muy generales: las reacciones de adición, cuando se rompen dobles o triples enlaces, las reacciones de eliminación,
que es donde se forman dobles o triples enlaces, y las reacciones de sustitución, que es donde se cambia un átomo por otro. En este caso el cloro va a tener esa reacción, ¿sí? Se van a añadir átomos de cloro a estas sustancias. Bueno, de entrada entonces el metano, ¿no? Que tienes que conocer la fórmula del metano, que es la más sencilla de los hidrocarburos, CH4 más el cloro. Va a haber una, bueno, pues una sustitución aquí del cloro, y en un inicio este átomo de cloro puede sustituir a un átomo de hidrógeno y formar un compuesto como CH3Cl. Vamos a buscar en las respuestas, o sea en las opciones, en la otra columna, si viene algo así. En este caso, bueno, vamos a manejarlo como el inciso D, ¿sí? Entonces aquí el 1 iría con la letra D, que es el que contiene esta fórmula, CH3Cl. Un átomo de cloro se sustituye por uno de hidrógeno, y ahí está, ¿no? Entonces este es el cloro de metilo, o clorometano también como se le llama. Luego tenemos el acetileno, ¿no? Bueno, el acetileno es un nombre común en lo que nosotros llamamos el eteno, es un alqueno cuya fórmula química es de 2 carbonos, CH2, doble enlace CH2. Este eteno, ¿sí?, va a reaccionar con cloro, ¿no? Otra vez vamos a sustituir átomos de cloro, cierto número de átomos de cloro, pero aquí vienen las fórmulas condensadas, ¿no? Entonces yo voy a anotar mejor C2H4, que es así como viene aquí, 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno más el cloro, para ver qué producto nos daría si se sustituye únicamente un cloro, o en este caso ya se están sustituyendo 2 átomos de cloro, como también puede ocurrir en estas reacciones de halogenación, de sustitución, que hace H2, C2H2, Cl2. O sea, 2 átomos de hidrógeno fueron reemplazados por 2 de hidrógeno, y entonces en este caso tenemos que es el inciso B, o la letra B, la que se relaciona con el acetileno. Por último, el ciclohexeno. El ciclohexeno, bueno, tiene también la terminación eno de alqueno, y ciclo pues es porque está en forma cerrada. Este sería el ciclohexeno con un enlace doble en cualquier punto, pero la fórmula condensada del ciclohexeno, si tú la obtienes, es C6 y para los alquenos sería, bueno, para los cicloalquenos más bien, tenemos una fórmula general CN, C subíndice N, H, 2N-2, que coincide con la de los alquinos. Eso se ve igual obviamente en los primeros temas de química orgánica. Tengo un video en la introducción de ese tema para que por favor lo vean si es necesario ese conocimiento para ustedes. Entonces sería 2 por 6, 12 menos 2, 10. Esa es la fórmula condensada, más cloro. Pueden sustituirse 2 o más átomos de cloro, en este caso 2 cloros, y tendremos la fórmula C6 H10Cl2. ¿Sí? Aquí entonces tengo yo un error conceptual. Se va a manejar la misma fórmula de los alquenos para los cicloalquenos. Entonces vamos a tener aquí 6 por 2, 12 hidrógenos. De esos 12 hidrógenos se sustituyen 2 por 2 cloros. Que la única respuesta que me coincide para eso sería la letra A. Así, al relacionar las columnas correctamente, 1D, 2B y 3A, llegamos al inciso D como respuesta correcta para esto, ¿no? Entonces vamos a tener un conocimiento de la nomenclatura química orgánica y trasladar eso a fórmulas condensadas para poderlo hacer más fácil en las opciones. Vamos con la pregunta número 15. Tenemos esta reacción, es un ejemplo de reacciones de ¿qué? En este caso es una reacción de síntesis o composición, como también se le llama, donde 2 reactivos van a formar un solo producto. En este caso el inciso A. Las demás reacciones